La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Nuevamente con ustedes su programa Familia Santuario de la Vida. Es un gusto para mi persona, Francisco Zamora, y para mi esposa, Violeta de Zamora, el poder compartir con ustedes una entrega más de temas sobre familia, de temas que creo que pueden ser muy importantes para nuestra vida diaria, porque vivimos en familia, hay hijos, y entonces, ¿quién no necesita hablar de su familia? Ante esa imposibilidad de poder hablar directamente, nosotros tratamos de ir tocando temas que pueden ser de interés para cada uno de los que nos sintonizan, con los que podemos compartir desde hace mucho tiempo. Y en este caso estamos hablando de Mi Familia y Yo, el Mejor Equipo. Esta es una segunda entrega de ese tema. Y usted puede ver que anteriormente, en el programa previo a este, hablamos de la familia sistémica como un olón. ¿Te acuerdas, Viola? sí, Y presentamos entonces un esquema que ahora usted está viendo en pantalla que habla de lo que es un sistema. La familia es un sistema. Un olón es un fogón, es un sistema con todas sus, digamos, encerrado en sí mismo, como un círculo. Y en ese sistema hay una entrada, un procesador y una salida. Y entonces en la entrada usted lee que está la familia tal cual, padres, hijos, la familia extendida, que son los demás familiares, y hay otros actores como es la escuela, la iglesia, o hoy día los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, otras instancias de educación como las academias, los amigos que juegan un papel importante, sobre todo ya en la preadolescencia o en la adolescencia, y hay tantas instancias que uno no conoce muchas veces, pero que están influyendo en este sistema. Y la salida van a ser niños, adultos, personas, ciudadanos, profesionales, padres, sobre todo bien formados, y futuros y posibles discípulos misioneros. ¿Qué es lo que el procesador, lo que usted ve en verde, va a producir? Hay ideas, hay valores, hay relaciones. Y dependiendo si estas son positivas o negativas, así va a ser el producto que va a salir de esta empresa, de este equipo, que es la familia.
los papás ponen reglas muy rígidas, fijas, inhumanas y también que son inmutables. No cambian. Que no cambian. Es decir, aquí mando yo y como mi abuelita lo decía, yo también lo repito, Sí. y aquí no se cambia. Y así se hace. Eso es inmutable. Sí. Entonces por eso y el hijo dice, papá, ya crecí, mamá, ya no tengo 5 años, ya tengo 15, tengo 20, regálame más tiempo, permíteme dormir en casa de mi amiga. O hay jóvenes que dicen, por favor, déjenme crecer. Claro. Déjenme crecer, déjenme que me cachiporreen las banquetas, déjenme que yo madure, ya déjenme de sobreprotegerme, porque hay mamás que los hijos tienen 30 años y ellas siguen con sus reglas rígidas porque los hijos siguen viviendo en la casa. Entonces ahí vemos la disfuncionalidad de la familia, el enlace de la familia en la sociedad es temeroso, aplacador e inculpador. ¿Cuántos jóvenes no conocemos a lo largo de los procesos terapéuticos donde manejan temor? Son muy temerosos, inseguros, inestables, con mucha inmadurez. Y aquí el efecto es de que nuestros hijos se van volviendo inaccesibles, se van volviendo solitarios o van teniendo un grupo que no sabemos qué hace. Sí. Y entonces usted ve que el segundo punto de una familia disfuncional es que la comunicación es vaga, indirecta y poco sincera. Si además de que la comunicación es mala, porque no se habla, me decía una paciente esta semana, tengo problemas con uno de mis hijos. ¿Por qué? Le digo, ¿qué tiene? Es que no sé, es que no quiere hablar. Solo viene, come y se va. No, y hay algo muy interesante en lo que respecta a la comunicación. La comunicación no solo significa escuchar con responsabilidad, sino es vernos a los ojos cuando hablamos. No, sí, mamá, pero mira, mi hijo, tal y tal cosa. Sí, mamá. Pero yo te dije tal cosa, sí, yo lo voy a... Está viendo hacia abajo constantemente. No levanta. ¿Por qué? Porque tiene miedo a su mamá. La mamá grita para dar una orden. En este caso, esta mamá sufría mucho porque el hijo tiene mucho tiempo de no comunicarse, pero claro, hay una razón, nosotros conocemos esa razón. Entonces, usted verá que ese rompimiento es muy fuerte muchas veces en la familia. Estamos hablando de familia como un equipo de alto rendimiento, como el equipo de mi familia y yo, el mejor equipo. Pero si estas disfunciones que usted vio aquí se están dando en nuestra familia, no es posible que pueda ser un buen equipo de un buen rendimiento. Y entonces los productos de este olón no van a ser los productos satisfactorios que todos quisieran. Claro, vamos a tener hijos inseguros, inmaduros, indecisos, temerosos, con mucha neurosis, Francisco. Claro, no vamos a alcanzar los objetivos. Un equipo logra objetivos y metas comunes. Por eso hablamos de esas dificultades, ¿verdad?, en la socialización de los hijos. ¿Cuáles son esas dificultades o esas carencias que ellos van a manifestar? Es la inseguridad afectiva del niño. Quizás si pusiéramos un ejemplo de esto, vamos a ver, hablábamos de un problema de desocialización, en el último elemento de la disfunción. Decíamos, el enlace de la familia con la sociedad es temeroso, aplacador e inculpador. Pero veamos acá por qué. Primero, inseguridad afectiva del niño. El niño no sabe si se le quiere o no se le quiere. Y piensa por momentos en la cabecita del niño o de la niña, como el dibujo o la imagen que vemos ahí, es que no me quiere. Sí. Es que nunca me abraza. Y es que mira, generalmente los papás, como no sabemos ser papás, manejamos mucho la comparación entre los hijos. Yo quiero más a tu hermano porque es más obediente. Y a ti te voy a dejar de querer. ¿Cuántas veces no escuché yo eso cuando iniciamos las terapias y las mamás que llevaban a sus 2, 3 niños, comparaban a los niños, y a ti te quiero yo más? Y a mí me hacía clic, ¿verdad? Claro. Porque tú obedeces. Ese es el déficit. Ahora el exceso es lo contrario. Excesiva protección de los padres. Esta papá, esta mamá que no suelta a los hijos. Sí. Y que en un momento dado es dañino porque entonces no deja crecer a su hijo, que era lo que tú referías de estos jóvenes. Así es. Otra razón, no son las únicas, por supuesto, son algunas, la falta de atención paterna. Esto es fundamental. Se insiste que cada hijo tenga cuando menos 10 minutos de atención del padre y 10 minutos de atención de la madre en el día. O sea que en 24 horas debe tener siquiera 10 minutos. Imagínense lo que tendría que tener en una semana, en un mes. Yendo al día,
Uno de padre tiene que tener 30 minutos libres para atender si ahí son 3 hijos. Pero el papá llega tarde, llega cansado, no tiene carro, lleva camioneta. Vive en una zona muy lejana de donde él trabaja. Los niños ya están durmiendo. Si son niños, si son adolescentes, posiblemente lo esperen. Pero entonces, ¿cómo lograr ese acercamiento, esa cercanía, esa comunicación adecuada de doble vía con papá? Los niños con papá. Qué difícil realmente. Y más cuando el papá no está consciente de ese papel. Entonces, él lo ve como algo natural. O sea, él no tiene problemas. Va, está cansado, va a dormir, va a ver televisión, cambia de actividad y se duerme. Es decir, nunca ve la necesidad del padre. Nosotros hemos visto muchas veces en los talleres donde trabajamos con las familias, yo voy a ser su papá, abráceme. Y entonces aquella niña se me cuelga al cuello, una niña de 17, 18, 20 años, llorando porque es la primera vez que alguien que es su papá, en ese momento le puede dar amor. Sí. Sobre todo los hombres que hemos sido creados en un machismo absurdo de que no podemos expresar sentimientos, de que no podemos llorar, de que no podemos decirle a la hija o al hijo, te quiero, Así es, porque ya hay sospecha. Fíjate que yo recuerdo, ahorita me estás haciendo recordar un retiro que dimos en una comunidad de jóvenes seminaristas, ¿te recuerdas? Sí, hace muchos Estábamos años. y a mí el Señor me lleva así a decirme como en el oído, a 2 filas. Forma aquí a los jóvenes que necesitaron el amor, el beso y el abrazo de su mamá, y aquí los que necesitaron el amor paterno. Entonces, si tú te recuerdas, eran como 200 seminaristas que hicieron la fila y era un llanto tan sanador para ellos. Te abrazaban a ti y me abrazaban a mí. Y recuerdo, yo hace algunos meses me llama X persona que es sacerdote y me dice, yo solo quiero recordarle algo, yo no recordaba esto hace como 15, 18 años, esta situación, este retiro. Quiero darle gracias a usted porque gracias a ese retiro de autoestima que nos fueron a dar a la comunidad de seminaristas, yo sané mi relación con mi madre. Qué hermoso. Yo sané gracias a ese ejercicio donde usted dijo que se paran los hombres, las mujeres van a abrazar y se van a llevar la sanación porque el abrazo es curativo. Yo me sané. Y por eso bendigo a Dios, me decía, porque yo puedo amar a mi madre. Qué hermoso realmente, qué hermoso lo que Dios hizo. Y qué real todo esto. Usted lee también ahí la disminución de la presencia del padre. Sí. Muchas veces el padre no está porque se ha ido a otro país a trabajar, porque ha muerto en una violencia como la que vivimos día a día en nuestro país, o porque lo más común, el padre ya tiene un nuevo hogar y abandonó a esos hijos. O la madre da mensajes negativos a sus hijos cuando dice, tu padre no vale, mira, es un borracho, un irresponsable, no ayuda aquí con la comida de la casa, no paga los colegios, las escuelas, soy yo la que lo tengo que hacer todo, mírenlo a él dice que trabaja. Entonces empieza la madre de cierta forma, con ciertos mensajes negativos, a desvalorizar la presencia del padre. Lo que provoca entonces una ausencia de cercanía, que aunque esté el padre presente, aquel hijo está tan lastimado por el trabajo de la madre, sí, que en ningún momento va a acercarse a ese padre, y muchos papás terminamos siendo lejanos de los hijos, fuera del proceso natural. Y la mamá hace el rol de mamá y papá, cosa que no le queda bien porque ella es mamá, no es papá. Y entonces el trabajo de la madre sin el apoyo del padre. Bueno, ahora entendemos por qué muchas veces somos así. Por eso Porque este novio nos hiere, nos lastima, es alcohólico, nos empuja, nos jala el pelo, nos puede cachetear, pero es mi novio y es que yo lo quiero, yo no lo puedo dejar, ni él me puede dejar y nosotros nos queremos mucho. Eso es mentira, porque el amor no lastima. ojalá fuera solo novio. Es que lo vemos en parejas que llevan años También, casados. pero ¿por qué? Porque hubo una mala relación en el noviazgo. ¿Por qué razón? Porque ella o él tenían miedo a ser abandonados
y a quedarse solos. Y por eso escuchamos constantemente, cuando se trabaja la codependencia, es: tengo miedo a estar solo, tengo miedo a ser abandonado, mucho miedo. La otra herida emocional, el miedo al rechazo. ¿Cuántos niños y adolescentes van con ese miedo infundado, un miedo que muchas veces es irreal, Francisco, que me van a rechazar? Yo no hablo porque me van a rechazar. Me pusieron a dar una charla, pero no quiero darla. ¿Por qué? Porque de plano van a rechazar lo que yo voy a decir. Generalmente en niños que han sido muy atacados, que han sido muy desvalorizados, que han tenido burlas. Vienen con su autoestima baja y ellos practican también el bullying. Solo pensemos, queridas familias, queridos papás, cuando empezamos a decir niño tonto, patojo bruto, en guatemalteco. Este no se le queda nada, este no es tan bueno como su hermano. Sí. Entonces ahí el niño se siente rechazado. Nunca traes una calificación alta, siempre estás con números rojos o medios. Una amiga mexicana me llamaba la semana pasada y me decía: ¿qué hago para ayudar a mi hijo? He estado yendo al psicólogo, pero yo siento que no avanza. Él dice: a mí todos me rechazan. Entonces tú me sugeriste el año pasado a que yo hiciera una fiesta infantil para celebrar sus 8 años. Invité amigos y él no quiso salir a la fiesta. Hubieron piñatas, helados, payasos. Yo me desviví por esa fiesta con mi mamá, o sea, la abuelita del niño, y él se sentía rechazado en su casa por sus amigos. Hay un problema ahí, porque el niño crece sin papá. El papá los abandona cuando él es chiquito. Entonces, veamos todo lo que hay que trabajar con la mamá y con el niño. Esto es muy amplio, Viole, no tenemos todo el tiempo. Una tercera herida es la humillación. Y digo no tenemos todo el tiempo porque podríamos ampliar tremendamente, sobre todo con casos, todo esto. Pero esto es real, esto no es una teoría. Es que las heridas van ahí con nosotros, generalmente. Entonces la humillación es otra. Esas humillaciones que recibimos desde aún antes de nacer. ¿Se imagina el niño que escucha que su papá y su mamá están tramando cómo abortarlo? O está escuchando al doctor que está diciendo: mire, vamos a usar tal método para que el niño no nazca. O escucha a la mamá que dice: yo no aguanto este embarazo, este niño no tenía por qué venir al mundo, quiero que por favor lo saque. Desde ahí ya hay una humillación, además del rechazo. La vida. ¿Y cuántas veces el niño nace y como era hombre, la mamá quería una mujer o viceversa? El hombre que quiere un hombre tiene 4 o 5 mujeres y la sexta le sale mujer, y entonces la rechaza de por vida. O sea, humillación tras humillación. Yo tuve un caso así, Francisco. Me recuerdo de él, Pastorcita se llamaba, que en paz descanse, se suicidó. Ella me decía que 4 bebés había perdido la mamá porque la mamá embarazada, el papá la pateaba y los niños nacían quebrados, fracturados, nacían muertos. Entonces ella también no había sido deseada porque el papá quería que solo hombres nacieran. Esto es real entonces, no y es una teoría. Es real porque ella llegó a tal depresión, necesitó psiquiatra, trabajaba conmigo y en una de tantas ella se suicidó. Es un caso de hace como 10, 15 años, muy doloroso. La traición, miedo a la traición o el miedo a confiar. Esto ocurre mucho en aquellos niños que han sido abandonados, hijos de padres separados, divorciados, porque sienten que fueron traicionados. Yo he escuchado jóvenes diciendo: pero ¿cómo quiere que ame a este hombre que nos abandonó a mi mamá y a mí y nos dejó sin nada? Y nunca preguntó por nosotros. O sea, qué difícil trabajar todo esto. Son heridas emocionales que se quedan así selladas en el corazón de la gente. Sobre el Señor, Francisco, y el proceso terapéutico van a ayudar a pero superarse. lo estamos mencionando porque estos son elementos que provocan que haya disfunción y que no tengamos los productos que un equipo tiene que producir. Otra cosa que el niño no olvida de adulto es la injusticia. Le pongo un ejemplo. Esa comparación entre hermanos, ¿cómo daña? ¿Cómo daña? Tu hermano es mejor, ojalá fueras como tu hermano o como tu hermana. O cuida a tu hermano porque tú le llevas 2 años, tú eres mayor 3 años, tú debes cuidarlo. ¿Desde cuándo los hijos mayores son nanis o son niñeros de sus hermanos pequeños? Vamos a salir. Tú cuidas a tus 5 hermanos, por favor, no salgan. Por tiempo vamos a seguir hablando de estas heridas existenciales. Y lástima, en televisión el tiempo es muy corto. Pero lo importante es, vean a la izquierda de esta gráfica las acciones. Estas son del diario. Pudieran estar ocurriendo en tu casa, pudieran ser en cualquier casa. Miren, indiferencia al niño, lejanía, rechazo, crítica,
gritos, violencia que puede ser psicológica si viven a partir de amenazas, de burlas, de temores, física con los golpes, económica, no hay plata, nunca hay dinero, esta vez no te vamos a dar, mira cómo conseguís, sexual, violencia patrimonial. Todo esto lleva a tener acciones de rechazo hacia el hijo, golpes, abuso sexual, mal ejemplo. Imagínense un hogar de alcohólicos, el señor llega borracho los fines de semana o que es drogadicto, falta de apoyo, ausencia, ¿dónde están mis papás? Rutina, autoritarismo, incomunicación, gritos todos los días de padres que se gritan todo el tiempo, adulterio, la mamá siguiendo, a ver si agarra al papá en las jugadas o revisando los celulares, mentiras, desvalorizaciones, burlas, desconocer las necesidades y deseos de los niños, no evangelizarlos, eso es una acción también muy dolorosa, dejarlos solos o sobreprotegerlos, amenazas, no dar reglas claras, dobles mensajes y un etcétera muy largo. Miren a la derecha qué efectos produce en color rojo. Culpa, miedo, pánico, cólera, odio, rencor, resentimiento, agresividad, tristeza, depresión, frustración, separación, baja autoestima y niños fríos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos grandes problemas. Revisemos en el corto tiempo que tenemos dónde nace todo el problema. Ve usted que ahí vemos mundo versus comunidad cristiana, mundo versus familia cristiana. El mundo podemos verlo como creación de Dios, como la humanidad, pero también como un sistema que se opone a Dios porque tiene su propia manera de pensar, su propia escala de valores y la propia forma de relacionarse que no va de acuerdo con el plan de Dios. De hecho, el mundo pues va por su lado. De hecho, no tiene por qué ir de acuerdo al plan de Dios. Pero entonces tenemos mundo versus comunidad cristiana. ¿Dónde está el mundo? Donde quiera que no se reconoce a Jesús como Señor. Y ahí lo dice claramente San Juan en el capítulo 5, en su primera carta, en el 5:19. Entonces, las ideas, los valores y las relaciones del mundo se oponen a los valores y relaciones de la familia de un equipo cristiano. Y nos encontramos entonces con grandes problemas. ¿Qué ideas propone el mundo? El mundo propone 3 ideas, y así dicen los obispos latinoamericanos. En Puebla esta idea quedó muy clara y a partir de ahí la hemos utilizado pastoralmente. Tener, poder y placer. Pareciera que nuestras familias son fábricas de gente que tiene que tener. Y tener porque hay que tener, el vecino tiene, los demás tienen, yo tengo que tener. Y también el poder. Y por último el placer. Miren, ninguno de esos 3 elementos son malos. Pero el problema es cuando esto desplaza al ser humano y a sus valores, entonces empieza a haber una cultura del tener, del poder, del placer que es tremendamente complicada. Porque el trabajo se vuelve obsesivo, hay consumo, hay utilitarismo, hay competencia desleal, se vive a velocidad, a vértigo, se vuelven insensibles, la comunicación se vuelve a veces solo digital y la persona solo es un producto económico. En cambio, la iglesia doméstica, la familia, tiene que tener, pero para compartir. Es interesante, ¿verdad, Francisco? Es válido tener. Claro, pero para es válido compartir, tener, pero para compartir. no para acaparar. Poder para servir al bien común. Qué interesante. No para servirme de los demás, sí, y robarle a los demás, claro. E enriquecerme a costa de los demás. No, poder para servir, para el bien común, como reza la definición de política. Tener poder para el bien común. Y placer, el placer es legítimo y necesario, pero en un sano ordenamiento. No es para que yo me vaya el viernes, el San Viernes de parranda y regrese el lunes, grave, enfermo, o si no me accidento. Eso no es placer, eso es degradación. Bueno, esas son las ideas. Valores. Miren los valores del mundo. Mentira, deshonestidad, apariencia, venganza, intolerancia, injusticia, autosuficiencia. Y ahí están los 7 pecados capitales. Si todavía queda duda: soberbia, ira, lujuria, avaricia, gula, envidia o pereza. Así es, Francisco. ¿Qué nos da la familia? Valores morales, valores religiosos, valores espirituales, valores económicos, sociales, culturales, virtudes. De tal suerte, usted ve ahí, que solo Jesús, solo la familia cristiana puede cambiar ese tener, ese poder, ese ganar por un servir. Ese equilibrio, Francisco. Y entonces vienen relaciones que contraponen al mundo.
a la mentira, a la injusticia, al odio, al interés del mundo, a las conveniencias, a las luchas de poder y a los sectarismos y exclusiones, la familia doméstica y la iglesia tiene que poner los valores del reino: amor, servicio, justicia, equidad, todo a la luz de la fe y de la verdad. Y entonces, se sea padre, se sea hijo, se sea hermano o se esté a punto de casar y empezar una nueva familia, las relaciones tienen que ser diferentes. A esto nos referimos cuando usted ve en su gráfica finalmente la familia sistémica. Hay dos familias entonces: la que tiene en el verde, usted ve ideas, valores y relaciones del mundo, y la que tiene ideas, valores y relaciones de un equipo de amor. Ese equipo de amor va a producir entonces una familia funcional. Así es, un equipo de alto rendimiento. Así es, lo que diría ¿Cuál sería ahora ese equipo Virginia de alto rendimiento? Satir, que la familia funcional, o sea, la que funciona bien, tiene su autoestima elevada, la comunicación es directa, clara y sincera, las reglas son flexibles, humanas y sujetas a cambio, porque hay negociación entre padres e hijos, y el enlace con la sociedad es abierto y confiado y es fundamentado en la elección. Qué hermoso, Francisco. Queridas familias, Vale la pena un equipo tener un equipo de ese nivel, funcione bien, un equipo donde los roles estén definidos, donde el papá es papá, mamá es mamá, el hijo mayor es el hijo mayor, el hijo menor sabe su rol de hijo menor, y si tenemos una familia mental y físicamente sana, una familia un que equipo funciona de alto rendimiento. Así es. O por lo contrario, tendremos un equipo que pierde, Sí. un equipo perdedor donde todos pierden, y que lamentablemente muchas veces es lo que nos produce una sociedad de mundo y no de Dios. Así es. Tremenda tarea, queridos padres de familia. Gracias de nuevo, ¿verdad, Francisco? Porque es una responsabilidad tan grande ser mamá y papá, pero aquí estamos para apoyarlos y para que ustedes siempre se comunican con nosotros. Salen ahí al final de la pantalla nuestros números telefónicos y nuestro correo electrónico. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Que el Señor bendiga sus vidas y sus familias. Hasta la próxima semana.